Con esta música de No, fondo, claro. hablamos de algo, pero histórico, ¿no? Que fue el hundimiento del Titanic. Y bueno, y de los pasajeros, de los familiares de los pasajeros que estaban allá, que vivieron ese momento, ¿no? Esa historia que marcó al mundo, sin ningún lugar Hubo a dos dudas. argentinos que formaron parte de quienes viajaron en el Titanic en su hundimiento. Una argentina que era parte de los que trabajaban en el barco y un argentino, el único argentino y cordobés que formaba parte de los pasajeros Claro. del Titanic. Y vamos a hablar y a conversar con su sobrina nieta, Marian Dick, que es sobrina nieta de Edgar Andrew. Edgar Andrew, que uno de los personajes de la película está inspirado en la historia de él. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marian, ¿cómo andás? Hola, buen día, un gusto escucharlos. Un gusto tenerte. Contanos, bueno, se sabe que a través de tu tarea de divulgación, de poner en valor también la historia de, de Edgar Andrew, contanos, vamos al comienzo de la historia, contanos cómo Edgar llega al barco finalmente, porque ahí hay toda una historia de cambio de pasaje, ¿no es cierto? Sí, claro, él estaba en ese momento en Inglaterra porque había sido enviado a continuar estudios a Inglaterra, porque bueno, mis bisabuelos eran ingleses y enviaron a todos sus hijos a continuar estudios en Inglaterra. Entonces él estaba en el momento ahí y debía viajar a los Estados Unidos a la boda de su hermano mayor que vivía ahí. Entonces él compra un pasaje en un barco llamado Oceanic que salía del puerto de Southampton a fines de abril de 1912. Bueno, para ese entonces él estaba esperando muy ansiosamente que venía de Buenos Aires una amiga con su mamá. Ahí en la foto esa que ven ustedes, en el centro está Edgar, en el costado con ese sombrero muy grande, esa es la mamá de la chica. Y a la izquierda, o sea, a la derecha de Edgar, era mi abuela, hermana mayor de Edgar. Bueno, esta chica venía de Buenos Aires y se iba a encontrar con él, iban a estar unos días y después él partía. ¿Qué pasa con el tema del Titanic? Tenía una fecha de salida ya programada y los carboneros hacen una huelga, no le quieren cargar el carbón. Entonces, para solucionar ese problema, todos los barcos que estaban en el puerto le ceden su carbón, entre ellos el Oceanic también, que pertenecía a la misma empresa, y suspenden los viajes. Ajá. Entonces, bueno, él no puede viajar en el Oceanic, pero como los dos barcos eran de la misma empresa, no fue ningún problema cambiarles el boleto. Entonces le cambian el boleto a él, le dan un boleto por el Titanic en segunda clase y por el mismo precio. Entonces, bueno, Claro. él lleva su boleto y cuando mira la fecha se puso mal, porque el Titanic partía a principios de abril y no se iba a encontrar con José. Entonces se puso muy mal, le escribe una larga carta muy sentida, donde le explica toda esta situación, que bueno, que él tiene que partir. Y bueno, me permito contarles o relatarles un párrafo de la carta. Sí. A ver. No, no, dice así: figúrese, yo sé que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada de orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Ah, Una, mirá. un párrafo totalmente premonitorio, ¿no? Terrible. Bueno, obviamente que él parte en el Titanic y no sobrevive, acababa de cumplir 17 años. Y bueno, fue una terrible tragedia familiar que permaneció en la familia durante muchos años. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque a la hora de escucharte hablar se nota la emoción que tenés a la hora de tratar el tema. ¿Esta historia marcó tu familia? ¿Marcó, digamos, esta tragedia ha marcado la historia de tu familia? Sí, obviamente son mis antecesores, ¿no? Mi bisabuela quedó muy mal, los hermanos obviamente también. Después
Bueno, después quedó, digamos, pasaron las siguientes generaciones, a donde la historia realmente se hace pública, fue, digamos, cuando lo descubren al Titanic, bueno, después la película y todo lo que se habla, ahí la historia se hace pública, pero ¿Hay un nosotros personaje de la película que esté inspirado? no, Ah, mira. en realidad no porque, o sea, los de la película no sabían nada de esta historia. Esta historia se hace pública posteriormente. Se da la situación similar que el personaje de DiCaprio también cambia el pasaje del río Oceanic a A Titanic, Titanic. pero tiene esa similitud, nada más. Sí, 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 es una casualidad, ¿no? Es una Claro. casualidad y bueno, podrían coincidir algunas cosas, pero no, en realidad ellos no conocían la historia. Bueno, en realidad nosotros, nuestra generación, mi hermano mayor y yo, nos reuníamos en la casa de mi abuela. Mi abuelita era muy mayor ya, pero ella se levantaba de la siesta a tomar mate y nosotros íbamos para que nos contara todas las historias familiares. Y ella nos contaba la historia del hermanito, era 12 años menor, el hermanito que había muerto en el Titanic. Pero hasta ahí, digamos, eso se hablaba. Pero bueno, después sucedieron un montón de acontecimientos, como les digo, que lo encontraron al Titanic, Claro. empiezan las inmersiones a sacar objetos y demás, y ahí la historia se hace pública. Marian, te quería preguntar, Edgar es cordobés, ¿dónde había nacido? Y te pregunto si en tu museo del carruaje también ahí se puede acercar uno a conocer más sobre esta historia. Sí, sí, Edgar era cordobés, él nació o sea, ellos vivían en la estancia El Durazno, Ajá. la estancia que fue de Adelia María Arilao de Olmos. Todos ellos, los 8 hermanos, nacieron en las cercanías de la estancia, o sea, era de Río Cuarto, en la zona de Río Cuarto. Y sí, nosotros al llegar al Museo del Carruaje, el vehículo, o sea, el carruaje que fuera de Adelia María y que usaba en la estancia El Durazno, al llegar ese carruaje nos dio pie a guionar esa sala y contar toda la historia de Edgar, con fotos Con y como todo. tú. Impresionante, impresionante la historia, ¿no? Que marca tu familia. Te agradecemos un montón el contacto con Crónica Matinal, Te María. mandamos un abrazo grande, Marian. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias. grande. Un abrazo. Aquí está. Impresionante, ¿no? Recordar entonces que hubo un cordobés que formó parte de los pasajeros del Titanic.